Damos la bienvenida al párroco Fernando Crevatín para que pueda introducirnos en este conversatorio. Una muy cordial bienvenida a todos, estamos muy contentos, todos y todas que puedan estar acá, en el marco de la puesta en valor de la Santa Iglesia Catedral. Hemos organizado este conversatorio, esperemos que sea de su agrado. Bueno, muchas gracias, Padre Fernando. Vamos a dar inicio. Vamos a presentar en este momento a Oscar José Trujillo. Es profesor y licenciado en Historia, especialista en Historia Social y doctor en Ciencias Sociales y Humanas. Cursó sus estudios en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 15 de Campana, en la Universidad Nacional de Luján y en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados. Concluyó su estancia postdoctoral en el Centro de Historia Social de la Justicia y el Gobierno del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas del CONICET de Rosario en el 2015, con la dirección del doctor Darío Barriera. Ha realizado numerosas investigaciones, muchas de ellas presentadas en encuentros académicos de nuestro país y en el exterior. Ha publicado numerosos artículos referidos a la historia colonial y regional en medios académicos, siendo su ámbito de especialización la historia política de Buenos Aires del siglo XVII. Integra la red Columnaria, un esfuerzo colaborativo dedicado al estudio de la monarquía hispánica con sede en la Universidad de Murcia. Además, es colaborador del Atlas Digital de América Lusa, coordinado de la Universidad de Brasilia. Su último libro fue editado en el 2020 y se titula Francisco Álvarez Campana, Negocios, Inversiones y Sociedad en el Buenos Aires colonial, durante 1750 y 1773. En 1996 tuvo a cargo la organización y puesta en marcha del Archivo Histórico Municipal de Campana, además de proseguir su carrera en la Administración Pública Municipal como secretario de Cultura y Educación de Gobierno y Gabinete y concejal de ese distrito bonaerense. Es docente de los Institutos Superiores 15 y 116 de Campana y de la Universidad Nacional de Luján. Trujillo, todo tuyo, bienvenido y muchísimas gracias por contar con tu presencia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto para mí compartir este espacio con gente tan querida, en un lugar tan querido, además, tan caro a la historia de Campana, a la cultura, a la fe. No quiero empezar a hablar sin antes agradecer la invitación y el enorme esfuerzo de organización de Ricardo, como siempre nos tiene acostumbrados en sus actividades y en sus planificaciones, ¿sí? Así que la idea era hacer una introducción histórica para reflexionar desde la historia la importancia de una jornada así, donde vamos a hablar de la belleza, pero de una belleza que también debe ser evocada desde el tiempo y seguramente desde una mirada sesgada por mi oficio, el de historiador. Podemos hacer una introducción para que después el resto de las exposiciones puedan perfeccionar este encuentro y ayudarnos a pensar la belleza y a reflexionar sobre la importancia de una obra tan hermosa como la que preside esta actividad, ¿no? Este hermoso mural de Soldi. El origen de Campana se remonta muchos siglos atrás. Si habláramos de los primeros campanenses, tendríamos que hablar de más de 1600 años de antigüedad para referirnos a los más antiguos pobladores, cazadores-recolectores, que conocieron la fe cristiana con la llegada de los primeros conquistadores.
Pero nuestra historia y la historia que remite a Santa Florentina hace alusión a estos dos señores, los fundadores, los creadores del pueblo de Campana, que en 1875, en lo que era su estancia, lotearon un pueblo, Luis y Eduardo Costa. Luis, el más entrañable para nosotros porque fue el más campanense de la familia Costa. Eduardo era una persona de una gran proyección política, uno de los más conspicuos miembros de la generación del 80. Prácticamente no vivió en Campana, sí Luis, que vivió y murió en nuestro pueblo. Cuando en 1875 deciden transformar su estancia en un pueblo, no lo hacen por un capricho personal. La Argentina estaba cambiando a pasos acelerados y ese modelo agroexportador que se estaba imponiendo en Argentina y en el mundo también, dejó su huella en nuestro país en pueblos como Campana, que antes habían sido una estancia productora de ovejas, de trigo, de cebada, de carne de vaca, y de golpe veían que una parte de su estancia se convertía en un pueblo. Esto tiene mucho que ver, por supuesto, con la llegada del ferrocarril, con el comercio mundial al que la Argentina se estaba vinculando. En 1875 contratan a un agrimensor de origen francés, Carlos de Chaporruche, que diseña el pueblo de Campana como lo vemos en este mapa. Este es el mapa del loteo de Campana de 1875. Al año siguiente, pocos meses después, llega el ferrocarril. Un ferrocarril que nacía en Buenos Aires y terminaba a orillas del río Paraná de las Palmas. Lo llamaban el tren de los Costas justamente por eso. Y ese pueblo, que de golpe tenía puerto, tenía un ferrocarril, tenía un pueblo moderno trazado con un criterio muy diferente a los pueblos coloniales de la zona, empieza a poblarse rápidamente, muy velozmente, de comercios, de industrias como el frigorífico, como empresas papeleras, cerámicas, comercios y por supuesto cientos de familias de inmigrantes españolas e italianas que empiezan a poblar este lugar. Y por supuesto, esta es una vista, yo recuerdo y quiero mucho esta imagen porque el que la rescató era Lides Cruz, ¿sí? Un querido historiador campanense que cada vez que mostraba esta imagen, mostraba cómo era la avenida Roca. Desde la escalinata de la Plaza Eduardo Costa hacia abajo, esto era lo que veían los vecinos de aquel primitivo Campana de 1885. Y esto era lo que se podía ver a orillas del río. Carretas, ganado, tierra, un pueblo que era mitad campo, un pequeño pueblo recostado a orillas del Paraná que estaba empezando a crecer rápidamente, pero crece muy rápido. Y en ese plano original, en ese plano que los hermanos Costa habían definido como el ideal de su pueblo, que va a sufrir varias transformaciones, destinan una parte de espacio público para algunas instituciones. Por ejemplo, para un juzgado. Campana en 1875 no tenía municipalidad porque formaba parte de Exaltación de la Cruz. A lo sumo podía tener un juzgado de paz. Y al lado un triángulo, que es este triángulo, uno de los 8 triángulos que rodean a la actual Plaza Eduardo Costa para su templo. Había habido advocaciones religiosas en nuestra región. De hecho, sabemos que en el Rincón del Canchillo había un oratorio dedicado a la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Sabemos que en el casco de la estancia de Francisco Álvarez Campana hubo un oratorio dedicado a San Luis Gonzaga. Y sabemos que cuando se crea la parroquia de Exaltación de la Cruz en 1745, Campana formó parte de esa jurisdicción religiosa. Pero al crear el pueblo de Campana, hubo necesidad también de darle los servicios religiosos a esta población, que las empezó a reclamar, junto con una escuela, junto con una comisaría, junto con el juzgado. Los vecinos empezaron a reclamar un lugar para poder encontrar su servicio espiritual. Los hermanos Costa decidieron que esa donación, la donación de este terreno, tuviera como cargo
la advocación a Santa Florentina, porque Florentina Ituarte Pueyrredón de Costa era su mamá. Y como un homenaje a esa madre que los había criado prácticamente viuda desde muy joven, desde los 40 años, deciden poner como condición para la donación de terreno la advocación del nuevo templo a Santa Florentina. Es lo que van a hacer los vecinos que se van a reunir, especialmente en cabeza de uno de los próceres locales menos conocidos. Y lo voy a mencionar porque vale la pena recordarlo. Leandro de Astelarra, que fue junto con Luis Costa uno de los promotores de nuestra independencia, que además fue el papá del primer obispo de Bahía Blanca, que se llamó igual, Leandro de Astelarra, que fue además el que pidió ante las autoridades que Campana se independizara, cosa que logró en 1885, un 6 de julio de 1885, Campana dejó de ser parte de Exaltación de la Cruz y pasó a ser un municipio propio, con Luis Costa como primer presidente. Y a los pocos meses, ya en octubre de ese mismo año, también gracias a las gestiones de Leandro de Astelarra, se logra la bendición de una capilla y la habilitación de un templo, ¿sí? Que era apenas un galpón con 25 bancos. Un viajero que pasó por Campana el 26 de julio de 1885, o sea, 20 días después de creado el partido de Campana, el pueblo ya existía desde 10 años atrás, ¿sí? Ya tenía frigorífico, puerto, industrias, era un pueblo pujante. Dice que Campana tenía una hermosa iglesia, pero que todavía no estaba habilitada porque se había incendiado. Ese dato no lo teníamos, no sabíamos que el primitivo edificio de la parroquia había sufrido un temprano y destructivo incendio, que parece que se resuelve rápidamente, porque para el 11 de octubre de 1885 se bendice la capilla y va a empezar a dar el servicio religioso. Ojo que era solo una capilla, no era ni este edificio ni el anterior que conocemos por las postales históricas. Era un edificio bastante precario que ni siquiera campanario tenía. Después, más adelante, ya en enero de 1886, ya con el municipio en marcha, un pueblo pujante que tenía sus propias autoridades, se logra la creación de una parroquia, ¿sí? En cabeza de José Viola. José Viola fue, además del primer párroco de Campana, fue un personaje muy pintoresco, porque fue uno de los principales promotores de la inmigración italiana a nuestra ciudad. Él fue uno de los fundadores de la sociedad italiana, además de ser el cura párroco del pueblo. La historia cuenta que después el edificio se empieza a ampliar, se lo dota de un campanario, se lo embellece. Algunas de las imágenes, algunas muy primitivas, nos muestran una plaza Eduardo Costa rodeada incluso de alambrados, ya con su campanario. La vieja parroquia Santa Florentina va ganando un espacio propio y un espacio imponente, porque es anterior a los otros dos edificios históricos que rodean la Plaza Eduardo Costa, como son el antiguo edificio de la Escuela Normal, hoy Instituto número 15, y del posterior Palacio Municipal, ¿sí? Pero para que se den idea, acá en esta foto se ve incluso que la Plaza Eduardo Costa tenía un alambrado alrededor para que el ganado no entrara a romper las plantas de la pobre plaza, que además tenía un molinito en el medio que servía para regar las plantas, que estaba justo frente al Palacio Municipal. Este edificio sobrevive hasta bien entrado el siglo XX, incluso la Plaza Eduardo Costa va ganando en belleza arquitectónica. Quiero decir que además de la obra de arte que nos acompaña aquí, en la Plaza Eduardo Costa hay otra gran obra de arte, que es La Elocuencia, de Charles Despió, una obra que tiene toda una historia detrás, bastante pintoresca, algún día después comentar. Pero es un hermoso monumento en mármol, una escultura en mármol de pieza entera, construida en Francia como homenaje a Aristóbulo del Valle. Una vista aérea, probablemente de la década del 40, nos muestra la Plaza Eduardo Costa. Desde arriba se ve que no existe el Palacio Municipal, ¿sí? Obviamente esto
se ve el edificio de la escuela normal, todavía escuela normal, y se ve cómo está todavía la antigua parroquia. Y una muy arbolada Plaza Eduardo Costa. El edificio, como les dije, va a sobrevivir hasta la década del 60. Su estado de conservación era bastante malo, hay que decir que después del cierre del frigorífico en 1926, la economía de Campana y gran parte de su patrimonio arquitectónico se fue perdiendo. Muchas casas del Bajo comenzaron a ser abandonadas, edificios públicos comenzaron a vivir mucho deterioro y nuestra parroquia fue una víctima de eso. Algunas imágenes del interior, del templo que estaba aquí, en este lugar. Muchas de estas imágenes se conservan en colecciones familiares, por supuesto, que recuerdan casamientos, bautismos, comuniones de muchos de nuestros vecinos. Quizás se reconozcan algunos de ustedes por aquí, o reconozcan a algún vecino ilustre. Para la década del 60 el estado de conservación del edificio era muy malo, ya se hablaba de la posibilidad de una demolición que se va a hacer efectiva y que va a coincidir además con un momento muy particular de la historia de Campana. Para 1950, Campana recupera ese impulso industrial que alguna vez había tenido, comienza a crecer aceleradamente, la radicación de Dálmine, de Cometarsa y de otras industrias trae una nueva oleada migratoria a Campana. Eso impacta, por supuesto, junto con nuevas visiones de la arquitectura y del urbanismo que van a terminar por decretar el final de ese edificio, igual que otros edificios como por ejemplo el del Banco Provincia, ¿no? Para los que se proyectan edificios de un estilo arquitectónico muy diferente, por supuesto más vinculados a las nuevas tendencias arquitectónicas que estaban en moda en América Latina y en el mundo. Así, para la década del 60 comienzan algunos proyectos. Aquí vemos una imagen de la maqueta, junto con el ex intendente Calixto de Lepiane y algunos miembros de la comunidad, mirando esa maqueta, que es la maqueta de este edificio. Después se va a demoler el edificio. Algunas imágenes son muy tristes, por supuesto, de ver, pero son parte de nuestra historia y que creo que también merecen ser recordadas porque nos muestran una historia que forma parte del acervo patrimonial de todos los campanenses, ¿no? Después alguna apreciación al final podemos hacer al respecto. La iglesia coincide además con la creación del obispado, de la diócesis Zárate-Campana, con la asunción de su primer obispo, Monseñor Espósito Castro, y una historia que por supuesto culmina con la presencia de esta bellísima obra de arte, de la que después se van a referir con mucho más detenimiento. Pero sí quiero aprovechar antes de terminar y no extenderme demasiado, mencionar dos cosas. En primer lugar, el recuerdo de mucha gente que atesoró en su historia personal, familiar, recuerdos de toda esta historia de Campana que tenemos que preservar entre todos. Hablé de Alides Cruz, no quiero dejar de mencionar a Jorge Moderelli, que además fue un estudioso dedicado al tema de Santa Florentina, su advocación, el reconocimiento y la búsqueda de la identidad de la santa, de la que después seguramente podrán hablar con más detenimiento. Y finalmente también decir algo con respecto al edificio, a este edificio. Los campanenses tenemos que reconciliarnos con esta bellísima obra. Yo sé que el templo anterior era hermoso y nadie desea que un edificio sea reemplazado por otro. Pero la verdad que esto ya forma parte, no solo por este mural hermoso, sino también incluso por su diseño, pensado por dos arquitectos muy famosos, los hermanos Massa Lynch, pensado con un estilo arquitectónico que ya forma parte de nuestra historia. Negarlo sería negar también la belleza que de alguna manera tenemos que aprender a percibir también en las obras modernas, porque eso nos permite reconciliarnos con una historia que debe formar parte de una mirada hacia el futuro. Gracias.
Claudia Barata es una artista plástica, ilustradora de libros y profesora de artes visuales en Argentina. Ejerció la docencia desde 1982 en los distintos niveles, ha dictado conferencias y talleres y ha tenido una formación artística donde participó del taller de estampa japonesa con la artista plástica Alejandra Dorch en la ciudad de Buenos Aires en el 2011. Participó del taller de grabado y collage de la artista Estela Sarikiegi de la Universidad Nacional de Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 2013. Participa del taller de ilustración y libro Álbum de Mónica Weiss en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde marzo del 2016 hasta la actualidad. Aprovecho que cambiamos de lugar, saludo a todos, que de este lado voy a estar más cómoda y sin barbijo. Ricardo me va a ayudar. Bien, antes que nada, agradecer la convocatoria del padre Fernando Crebatín, de Ricardo, que lo voy a tener de asistente, y de todos ustedes interesados en reconocer y valorar cada vez más el patrimonio de la ciudad en esta maravillosa obra, el mural cerámico de Raúl Soldi. No quiero dejar de contarles que fue mi motivo de búsqueda en los últimos años de carrera, con una licenciatura que nunca terminé, una tesis que nunca defendí, pero que defendí más de una vez entre los vecinos de la ciudad de Campana. Me escucharon siempre ustedes. Si bien la tesina, para los que hemos pasado por situaciones de ámbitos universitarios, es importante en la corrección con los pares, nunca fue para mí mejor oportunidad de hablar y de contarles lo que pude investigar a los vecinos de Campana. Así que les voy a ir diciendo que el título, La mirada de todos para reconocer la belleza, es el conjunto de palabras para encontrarse con el otro y aprender a mirar. No podemos mirar solos. Ver y mirar no es lo mismo. Entonces, esta obra, que es de Raúl Soldi, que les cuento que se ha educado en el seno de una familia que gustaba de la música, su papá era chelista, su mamá era cantante. A partir de los 4 años, él asistía a los teatros donde los padres gustaban de la música y eran músicos. Pone la que sigue, que es interesante, de ver a un Soldi niño que se educaba en el ámbito del teatro. Van a ser detrás del Teatro Politeama, en Avenida Sarmiento hoy. Pero en su juventud, podés avanzar, Ricardo, conoce Alemania, Francia, ingresa a Italia por Venecia y va a decir que Venecia lo hace pintor. Descubre aquí la pasión por el arte y al año siguiente viaja exactamente a Milán con la decisión de estudiar en la Academia de Briera. El paso de los artistas en estos años de cruzar el océano y transitar periodos en la Academia de Briera era indispensable para que la sociedad burguesa, si me permiten la palabra, en Argentina, los reconociera como artistas. Soldi sufrió bastante esto, ser reconocido como un gran artista. Y en particular, yo voy a ir transcurriendo y contándoles lo que he encontrado. Creo que Soldi hace con el mural a Santa Florentina en Campana vanguardia. Esta incorporación a la Academia de Briera en Milán le va a facilitar el hallazgo de la representación de la figura humana. ¿Por qué me quiero detener en esto? Porque a veces parece que la manera de expresión de Soldi en las figuras fuera naif. Para los que entendemos un poco de arte, sabemos que la palabra naif tiene que ver con lo ingenuo. Y Soldi era un estudioso de la anatomía. Él va a buscar su propia representación en la figura humana, pero esto no quiere decir que no la conozca.
lo que va a suceder es que se va a encontrar con la vanguardia italiana, a los que se los llamaba chiaristi, y estos buscaban la representación de la figura humana por el plano de color. Entonces, el dibujo se desmaterializa, la línea pierde potencia y el plano de color construye la forma. Cuando yo les hablo de que el plano de color construye la forma, me refiero a que entiendan que acá hay una estructura. Miremos el ángel, por ejemplo. Hay un eje principal. Las alas están sostenidas por lo que es la espalda del ángel. Acá podríamos trazar un vector diagonal que tiene relación con el de la cadera en otra posición. Avanza la pierna y... ¿no me escuchan? Perdón. Avanza la pierna para apoyar la figura y la pierna de atrás, el pie de atrás, es solamente una línea que sostiene el eje en tensión de este ángel. Vamos a romper un mito con respecto al dibujo de la figura humana en Soldi. Muchas veces se ha dicho que cuando Soldi supervisó a los talleristas con la colocación de la cerámica, hay una cerámica mal puesta. Esto no es así. La cerámica mal puesta del mito es este pie que está acá, que es exactamente del ángel que está arrodillado, con un pie desnudo, y con esta otra pierna donde la rodilla la tenemos acá y avanza el pie que se sostiene. Soldi va a admirar a Modigliani, a los maestros como Giorgione, Correggio, y obtiene así los primeros premios en salones de pintura en Italia. En Argentina, difícilmente reconocido, fue rechazado varias veces del Salón Nacional. El jurado lo tilda como rechazado, como también les había pasado a los impresionistas, ¿no? Y se reconoce como el Salón de los Rechazados. En el arte de Soldi hay una persistente voluntad de desmaterializar la figura sin alterar la característica esencial, y lo logra mediante el ablandamiento del contorno, la dilucidación de la forma corpórea en redondeces imprecisas y las luces inciertas. Esta reproducción, que no tiene nada que ver con el mural, pero que sirve en la obra, es para que ustedes vean que hay una redondez que genera el clima de la cantidad de blancos que pone para que cada figura, el espectador la sienta delante y detrás y cree profundidad. La fantasía de los personajes oníricos, los recuerdos de la ópera, la comedia, el circo prevalecen en la composición. Las formas lógicas se quiebran y los colores cobran vida propia. La atmósfera espectral se evidencia en personajes. A diferencia, en la obra de Cúnsolo, uno de sus maestros, las producciones de este son casi de decorado teatral, pero se trata de espacios no habitados por el hombre. María Teresa Constantín dirá: la vida ha sido expulsada, se nos aparecen inquietantes como en una pesadilla. En Soldi, a lo contrario de sus maestros, es como un grato ensueño, como en la presencia de lo agradable. El tratamiento de los ejercicios plásticos lo van a constituir. También en la ausencia general del espacio real, el taller, el barrio y las personas cotidianas que va a usar como modelo vivo. En Gleu, por ejemplo, hay muchos relatos y escritos. Usaba a sus propios hijos, a los familiares, a la persona que pasaba con una vaca y los ponía a posar. Esto también es una tradición en el arte, ¿no? De Caravaggio se habla que tomaba la gente del pueblo, pero Soldi, de manera amena, hace esto cotidianamente para construir la figura humana. La utilización de la caja escénica. Cuando hablamos de caja escénica en el teatro, hablamos de lo que se apoya en el escenario. Yo les voy a pedir que conmigo sigan la luz y vean que si podemos trazar este plano y que a partir de
levantemos, dibujamos la caja escénica. Sería en el primer plano este rectángulo casi áureo, diagonales de los laterales y el otro cuadrado que genera profundidad. Soldi no pone en el mural el caserío o las fachadas de nuestras casas de la ciudad. Dibuja símbolos de iglesia, cúpulas, símbolos de casa y genera un ambiente urbano. Une ese ambiente urbano irreal, metafísico, lúdico, con exactamente lo que acontece delante. Con respecto a Santa Florentina, la ubica en el centro de la composición como una perspectiva jerárquica. ¿Qué quiere decir perspectiva jerárquica? Es el personaje principal el que toma toda la composición y la escala del tamaño de la santa desde el segundo plano de nivel hacia arriba es lo que rige la composición principal. Hay un detalle interesante con respecto al donante, es el grupo Techín el que dona el mural a la ciudad y entonces los órganos son una perspectiva de los caños sin costura de Siderca. ¿Por qué hablo de transgresión? Porque representa a la santa según la regla monástica de San Leonardo de Oriente o de Occidente. Se lo vamos a dejar al padre Néstor para que nos profundice esto. Exactamente es porque mantiene las diferencias de las clases de los monasterios y no como la monja que tenemos nosotros guardado en la memoria con hábito, sino que la viste como señora, con mantón, con peinetón. Esta característica de Santa Florentina, a excepción de otros murales, ha provocado reacciones y se es considerado obra transgresora porque no pocos dicen que no se adapta al culto de la Iglesia, valora, legitima, sin cuestionar la resolución plástica del ícono. Él mismo dirá: cuando pinto un tema religioso, me concentro en la pintura, en el hecho estético. La problemática es cómo exaltar la belleza. No pienso en el tema religioso, sino en cómo resolver el problema plástico. El arte debe destruir la materia, su propia herramienta para crear la belleza, la armonía y el fruto del espíritu. Desde este sentido, Raúl Soldi es vanguardia. Vanguardia aceptada por la Iglesia, vanguardia aceptada por el pueblo. Es un desafío y, en definitiva, un rechazo violento a la tradición, la insistencia en una clara ruptura en el pasado. Lo novedoso de la vanguardia es el dinamismo agresivo y la afrenta consciente en los reclamos de liberación y creatividad. Para terminar, quiero leerles una cita, que no es mía, es de Ana Longoni, cuando habla de vanguardia y ruptura. El hombre vanguardista sueña con utopía y proyecta su imaginario en el futuro. Las más generalizadas de las utopías es la cuestión de lo nuevo. La novedad en esta obra de 1977 la marca la alteración de la representación de la simbología sagrada, donde la dialéctica mural, cerámico, arquitectura en una catedral católica, apostólica, romana, transgrede las normas canónicas del arte sacro y no representa a la ciudad. Lo inexplicable es que sin perder sacralidad converge el mural en el continente de la arquitectura, un mural que no representa a la santa con la indumentaria precisa en el marco de una arquitectura calvinista. Se lo acepta como expresión de belleza, de alta belleza, como materia gruesa y pesada que cumple con la función de haber sido ligación de la tierra y lo celestial. La belleza como esplendor de la divinidad, con la importancia de que lo sagrado participe de la condición de lo artístico. Con esta aceptación, afirmar que todo arte es sacro, resaltando que lo importante es que lo sagrado participe a su vez siempre de la condición de lo artístico. Si la belleza es esplendor de la divinidad, estará presente en toda verdad y en toda bondad.
Gracias al maestro Raúl Soldi. Muchísimas gracias, Claudia Barata. Vamos a seguir con este conversatorio. Invitamos a Padre Néstor Villa. Padre Néstor Villa nació en la ciudad de Buenos Aires el 29 de octubre de 1946. Es bachiller del Colegio Nacional de Buenos Aires y abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctorado en Derecho Público en las Universidades Nacional de Buenos Aires y Católica Argentina, licenciado y doctor en Derecho Canónico por las Universidades Pontificias de Comillas Madrid y Salamanca, licenciado en Teología por la UCA, doctor honoris causa por la Escuela Teológica del Patriarcado Armenio de Ereván, Armenia, docente en las Universidades Católicas de El Salvador, Universidad de Belgrano y en Instituto San Pedro y San Pablo. Publicó 12 libros y un centenar de artículos en revistas especializadas y periódicos del país y el exterior. Ordenado sacerdote el 2 de julio de 1978. Se desempeñó en diversos cargos pastorales, en lo parroquial, en la curia y en el tribunal eclesiástico. Bienvenido, Padre Néstor. Yo lamentablemente tengo que leer dos textos al principio. Uno del trasfondo que yo veo y siempre vi en todo esto, después de una conferencia que en la Facultad Protestante de Teología de Buenos Aires diera un jesuita católico sobre la clave nupcial de las Escrituras, ¿no? Que desde el Génesis hasta el Apocalipsis las Escrituras están escritas en lenguaje nupcial. No sé, si no nos entenderían algunas. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Claro, la institución de la Jalizá, donde el que no se hacía cargo de la vida del hermano era descalzado en público. Y Juan dice, no, él viene a hacerse cargo del pecado del mundo, no lo puedo descalzar. Bueno, señaló puntualmente y justamente Claudia el tema de la figuración jerárquica de la santa, porque curiosamente estuvimos hablando del autor, de la ciudad, y ahora hablamos del mural. Ahora, lo importante habría que definir un poquito quién está retratada. ¿Quién está retratada? ¿Quién es esa señora? ¿Por qué está vestida así? Como señalaba Claudia al final, la Florentina nunca se vistió como la estatua que vemos. Es objeto de devoción, no vamos a quitar la devoción por un vestido. Pero, primero leemos esto y después vamos a ver lo qué pasa con Florentina. Florencia o Florentina, cuya fiesta se celebra en la Iglesia Universal el 20 de junio y que por indulto en el año 1963 es Beato Santo Juan XXIII. Hay un indulto especial y único que se agota en el partido de Campana para que la celebremos juntos con las fiestas civiles. Es el final de la Biblia esto. El final de la Biblia. El penúltimo capítulo. Después de la victoria sobre el temible adversario y la recapitulación universal. Y vi un cielo y una nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya.
Y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi como descendía del cielo de manos de Dios, preparada como desposada que se ha engalanado para su esposo. Y oí una voz grande venida del trono que decía: he aquí la tienda, mansión de Dios con los hombres, y fijará su tienda entre ellos. Ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos como Dios suyo. Enjugará toda lágrima de los ojos, y la muerte no existirá ya más, ni habrá ya más duelo, ni grito, ni trabajo, porque lo primero pasó. Y dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Esto es para levantarle el ánimo al rey de los deprimidos. Habla de la esposa y del esposo. Pero habla de la esposa y del esposo, la esposa que es la figura de la iglesia y de toda alma cristiana, aplicable a esta señora que por el camino de la belleza la conocemos, se hizo muy conocida entre nosotros por el camino de la belleza, la vía pulcritudinis, que es uno de los 5 caminos que proponen los teólogos conciliares, entre ellos Ratzinger, el actual Papa Benedicto XVI, emérito. Claro, porque nos cansamos diciendo desde los tiempos apostólicos que Dios es verdad, bondad y belleza. Ahora, Dios es verdad, bondad y belleza, pero a veces predicamos la verdad y nos olvidamos que la mancillamos al no incluir la belleza. En ese sentido, el Papa Benedicto tuvo una recapitulación de Platón y del Eros. El Eros, no la filía griega, en el lenguaje del camino hacia Dios, porque el Eros, con las alas que le pone, con las alas que le imprime su propia naturaleza, es camino y vuela hasta llegar por la belleza hasta Dios. El libro es mío, pero lo presentó alguien que está acá, pero no... Voy a leer un trocito chiquitito. Y yo lo aplicaba a Santa Brígida en el libro, pero que se puede aplicar a cualquier alma cristiana, a cualquier mujer, porque hay algo que no se lee ahí abajo. Floreces como el lirio. Y el lirio en la iconografía occidental es la virginidad. El lirio en la iconografía occidental es la virginidad. Por eso habrán visto que muchos santos tienen un lirio. Porque han mantenido la virginidad hasta la muerte. Santa María Goretti, San Antonio de Padua, Santo Domingo de Guzmán, San Luis Gonzaga. Pero curiosamente la santa no tiene un lirio, tiene muguetes. Y los muguetes, que supongo que muchos de ustedes no los conocen, en la época que yo era chico, dijeron por ahí la fecha de nacimiento, los ramos de novia se hacían con muguetes artificiales. Va a decir que es la novia. Tiene los muguetes en la mano. Y es la novia del Cordero. El camino de la belleza, con su transparencia
mostró ella la belleza de Cristo. Con su transparencia nos muestra una belleza que debe ser el distintivo de un testimonio evangélico para el mundo de hoy, plagado de estruendo, terror y desesperación. Según Simone Weil, una gran filósofa de fines del siglo pasado, principio de este siglo, Maritain fue tributario de esta filósofa judía, pero hay una cosa extraña, porque ella era una conversa interna, pero le aterrorizaba a la iglesia y llevaba a la gente a bautizar a raudales, adultos conversos, pero ella nunca entró. Mejor dicho, sí entró de otra manera. Solamente Dios sabe lo que dice San Agustín, ¿no? Que muchos de los que parecen que están adentro están afuera, y muchos de los que parecen que están afuera están adentro. Miren qué bonito esto de Simone Weil. La belleza es a las cosas como la santidad al alma. La belleza es a las cosas como la santidad al alma. Solo recorriendo el camino de la belleza se llega a la santidad. Y Dostoyevsky decía, la belleza salvará al mundo en un contexto problemático como el nuestro. La santa nos invita a nosotros y al mundo a recorrer el camino cierto de la belleza desde su antiguo cauce de la creación, la encarnación y la redención. La belleza que lleva el sello del espíritu, donde coinciden las realidades últimas de experiencia estética y religiosa. Ustedes se habrán dado cuenta que hay un cromatismo ascendente. Es un cromatismo que indica una realidad espiritual. Abajo, Santa Florentina florece como el lirio. Ahora, esto es como un microcosmos que nos devuelve no a un macrocosmos, sino a la eternidad. Una eternidad que se ve reflejada por los colores ocres de la ciudad terrena. Esa ciudad terrena que, como señala Gaudium et Spes en el Vaticano II, todo lo que hagamos por mejorar la sociedad terrena, en lo material, en lo político, en la convivencia, es materia de redención y es materia de santidad. Y después, subiendo, es cada vez más azul, hasta llegar al empirio, o sea, a la suprema visión beatífica, que como es visión beatífica y nosotros no somos beatos, no se ve, que es la gloria de la Santísima Trinidad. Tenemos que ver un poquito la forma de... ¿Por qué está representada así? Parece una maja, ¿no? Una maja de Goya, pero no es una maja de Goya. Sáquenle esa especie de cofia, del Medio Oriente, de las danzarinas, de esas danzarinas sirias que, como decía el poeta Marcial, son más lúbricas en sus movimientos que sus abuelas venidas del reino de Siria. La Hispania, que literalmente significa en el más antiguo de los dialectos hablados en España, tierra de conejos,
era el fin del mundo, la Tarsis de los hebreos, y había sido colonizada, había sido poblada, sobre todo por semitas, sirios, cartagineses. Lo único que nos queda hoy de Cartago es la isla de Malta. Advenido el cristianismo, el monacato, que comienza a ser la vida monástica, es decir, todo para Dios, mañana, tarde y noche, ser y no ser. Llegó a España directamente de Egipto. Hay una historia de Henri Pirenne, Mahoma y Carlomagno, ¿no?, donde señala, si ustedes recorren las tumbas de los grandes padres de la Iglesia del sur de Francia, eran todos sirios. El papa que coronó a Carlomagno era sirio, el papa Zacarías. Era sirio. Vale decir que las costumbres de esos monasterios eran austeras. Ahora, y el monacato occidental que surge con San Benito y los monjes irlandeses, también tenían una impronta de pobreza, de igualdad, etcétera, etcétera. San Leandro escribe una regla para el monasterio donde estaba su hermana. Nada más que San Leandro, padre de la unidad hispano-romana preislámica, San Isidoro de Sevilla, para algunos el último padre de la Iglesia de Occidente, después son doctores, San Fulgencio, la Beata Túrtula, los mismos padres que son beatos, una familia de santos en un mundo entrecruzado donde se confluían etnias, costumbres y religiones distintas. La santa vivió esa realidad, vivió en un monasterio, no fue abadesa, pero ese monasterio, según la regla de San Leandro, Urcisino Domínguez del Val, un gran escritor español contemporáneo, trae la regla de San Leandro. Yo la tengo en el medio de mi desorden, no la pude traer. Los monasterios ibéricos, antes de la Reconquista, es decir, invadida por los árabes, reconquistada por los francos, no seguían la regla de San Benito, seguían la regla de San Leandro. Y San Leandro mantenía, tomado de San Pablo y de una manera un poco peculiar, la diferencia de clases en el monasterio. Vale decir que si queremos saber cómo se vestía Florentina, tendríamos que ver a una señora del siglo VI, VII, con mucha carga de cultura bizantina, porque los visigodos que invadieron España no eran bárbaros, habían estado 300 años bajo la tutela de Bizancio y se bizantinizaron, pero eran arrianos, no eran católicos, y eso impedía la unidad del pueblo. Así que ni monja de congregación de fin del siglo XIX, ni tampoco la maja de Goya. Una dama, pero Soldi logra, con el color, ese color de crema cianideo de la santa, darle esa jerarquía y esa impronta de la mujer que supo jugar un rol desde el silencio. Desde el silencio. El Papa ha propuesto ahora una nueva vocación de la Virgen, ¿no? Nuestra Señora del Silencio, un ícono bellísimo. Y se hizo colocar al lado del ascensor que lo lleva a su habitación una copia. Vamos a
a dar gracias por esta maravilla con que la catedral, y no solamente la catedral, podíamos hablar muchísimo. Yo estableceré, hay gente que dice, oye, parece una carpa. Sí, es una carpa. Es una carpa. Y el Verbo estableció su tienda de campaña entre nosotros. Un prólogo de San Juan. Y Él pondrá su tienda entre nosotros. No es una tienda de circo, evidentemente. Las tiendas no son solamente de circo. Y que ese camino de la femineidad, ese camino del silencio, ese camino de la robustez de la mujer, a través de Florentina, nos siga acompañando en la vida social, sin imponerle nada a nadie. La fe se propone, no se impone, se propone. Esa es la diferencia entre el proselitismo y la misión. La misión propone, el proselitismo impone. En todos los días de nuestra vida, y que nuestra sociedad de campana, dicho por un porteño, sea luminante. Y que tenga muchas campanas, no hay ninguna. Y las que hay no suenan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, padre. Bueno, continuamos con Freddy Bota, a quien invitamos. Padre de 2 hijos, docente de primaria, secundaria, universidad y posgrado. Se especializó en gestión educativa, trabajó en el IIP UNESCO y UDESA, coordinando proyectos de la Escuela del Bicentenario en el área de gestión, consultor para el Banco Mundial, director internacional de formación de Sistema 1, Santillana para México, Colombia y Brasil, consultor de empresas y organismos públicos, socio gerente de la consultora Nuyol Bota Consultores, actualmente es director general del Polo Educativo Dante Alighieri, Holster, Nature y de Sieda, consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos para el proyecto Hacer Escuela, profesor de Pedagogía y Currículum en la UCA. Coautor de La Educación Transformada junto a Laura Lewin y de 50 innovaciones educativas junto a Axel Rivas y Inés Aguirredondo, autor de artículos y ensayos para UDESA, Infod, para la OEI y otros organismos y centros académicos. Es licenciado en Sociología de la UBA, profesor de Ciencias Sociales de la UCA, cursó la maestría en Educación en la USAL, dictó cursos y seminarios en Argentina, Chile, México, Colombia, Estados Unidos, España y Brasil, en universidades como la UNAM, de las Américas de Puebla, en UDESA, Red de Escuelas Innovadoras de Barcelona, UCA, UDESA y en otros centros de formación. Fue y es asesor del Ministerio de Entidades Educativas y Escuelas y es de Campana. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. Todavía no sé bien por qué me invitaron. Supongo que porque soy amigo de Claudia, pero yo soy sociólogo. Así que voy a dar mi perspectiva social de lo que es la belleza. Nos convoca la belleza que construimos entre todos, ¿no? Decía la invitación. Entonces, lo que primero se me ocurrió es pensar qué es la belleza, ¿no? Y si la construimos entre todos. Si se puede construir entre todos la belleza. Los sociólogos diríamos que sí, ¿no? Hay un sociólogo que a mí me gusta mucho y es problematizador que yo diga que me gusta mucho, pero la verdad que me gusta mucho, a pesar de que lo critico, que se llama Bourdieu, que en realidad dice que cada uno de nosotros tenemos lo que se llama un hábitus, que está construido a partir de nuestro acervo a lo largo de la historia. Y ese acervo se armó por el lugar donde pertenecemos socialmente, que se arma en ese proceso una estructura estructurante que te hace mirar las cosas. Y que en realidad para él la belleza no es más que la decodificación de ese hábitus de acuerdo al lugar donde perteneces. Pero la trampa que tiene la sociedad es que aquellos que tienen, digamos, más poder cultural, ¿no? Porque
imponen ciertos modelos de belleza y hacen que ese sea la belleza en contra de los que tienen menos poder cultural. Un lío bárbaro. Entonces, yo pienso que si esto es así, hay poco en la obra en sí que nos puede transmitir, y hay más una traslación que uno tiene en relación a esa obra, ¿no? Y esa traslación uno la tuvo, la mamó de chico. Entonces, no habría belleza. Sin embargo, cada uno de nosotros, pertenezca al lugar donde pertenezca, sea del lugar de donde sea, se ha conmovido frente a una música, a una obra de arte, a un actor, se ha conmovido, ha sido movido, ¿no? Ha sido corrido de su eje, o puesto en su eje más profundo. Entonces, a partir de eso yo digo, bueno, entonces no es tan sencillo. O sea, la belleza no es una norma, no es un canon que se impone, ¿no? A pesar de que hay cánones que se imponen, ¿no? Porque podemos decir que a partir de la publicidad y la sociedad de masas hay ciertos estereotipos que se imponen como modalidad para entender las cosas, ¿no? Y eso trae ciertos trastornos de alimenticios, no sé, todas las corrientes de la ideología de género empiezan a decir, bueno, que en realidad responden, que son fruto de esta mirada, en realidad responden a una sociedad machista, entonces son cánones que se imponen sobre nosotros. Sin embargo, la pregunta es, tal cual lo que decía Monseñor Néstor, ¿la belleza es una alianza con la verdad? ¿Es el esplendor de la verdad? ¿O es una norma social que se impone? Bueno, yo empecé a hacer algún recorrido. Para Van Garten, la belleza, la estética es la ciencia de lo bello, ¿no? Empezar es la esencia del arte y de las relaciones de con el resto de los valores culturales y la belleza. Y podríamos empezar a ver cómo las sociedades influyen en la construcción de la belleza. Pero los filósofos, y ahí me voy a la antigüedad, yo traje como imagen de fondo la Escuela de Atenas porque a mí me recordó mucho la Escuela de Atenas a la escena pictórica que nos propone acá Soldi. La Escuela de Atenas, que es de Rafael, que está en las estancias vaticanas, ¿no? Esta obra monumental que en realidad viene a traer el cúmulo de belleza de la antigüedad y algunas propuestas. Entonces, ustedes ven que en el centro no está Santa Florentina, está Platón y Aristóteles, ¿no? Platón señalando para arriba, ahí lo recorté, y Aristóteles señalando hacia adelante, ¿no? Porque al final me parece que hay algo de ese nexo, ese amarre, dijo Claudia, entre lo sagrado y lo profano, que tiene que ver con la belleza. Entonces, bueno, Platón empieza a decir, bueno, todo bien, pero hay un punto objetivo. O sea, la belleza expresa eso, y por eso uno queda admirado, ¿no? Hay un punto que no es la construcción social, como diríamos ahora. Hay algo que me convoca, ¿no? Es la expresión de las ideas que se manifiesta en el mundo sensible. Vieron que Platón había dividido dos mundos, el mundo de las ideas y este mundo que nosotros habitamos, y ese mundo perfecto y pulcro, digamos, impoluto, y este mundo que hacemos lo que podemos, digamos. Cada uno hace lo que puede. Entonces, en esa unión entre estos dos mundos, dice Platón, ahí está la belleza. Cuando algo acá trasciende o muestra como un trasluz algo del otro mundo, de ese mundo impoluto de las ideas, se puede llamar bello. Empezamos a vislumbrar algo que me convoca, que a mí me convoca y que me pone en otro plano. Y Aristóteles, ¿no?, que es el que señala en el medio, que señala hacia adelante, dice, bueno, tiene que ver con la armonía, ¿no? Con el equilibrio entre las cosas. El equilibrio entre... Aristóteles dice esos dos mundos están puestos... es una exageración de Platón, porque en realidad están acá presentes todo el tiempo si lo sabemos ver. Bueno, no me quiero meter en eso, pero... Entonces, él dice, la belleza es esa armonía, la manifestación de esa armonía.
Pero hay un requisito, que no tiene que servir para nada inmediatamente, no es útil, ¿no? Piensen en el mundo contemporáneo, donde todo se hace para algo. Esto no es útil, es solo una celebración del bien y de la verdad, que convoca a nuestros sentidos a trascender nuestros sentidos. Entonces, en la belleza, y ahí nos venimos a preguntar, es mucho más que el resumen de lo que cada uno trae en su vida, ¿no? Hay algo ahí que se manifiesta y que me convoca. Entonces, yo traje esta frase: la belleza es un camino que parte de lo sensorial, pero lo trasciende. O sea, hay una condición en la belleza, por eso Monseñor Néstor traía Eros, ¿no? A partir de lo que trae Benedicto, traía Eros como aquel que despierta los sentidos, ¿no? Y nosotros cuando dicen Eros nos asustamos, no, pero lo trasciende, no se quedó ahí, va más allá. Y entonces a mí se me ocurrió pensar que en realidad esto es una manía que tiene el hombre desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿por qué queremos dejar esta huella? ¿Por qué nosotros, los seres humanos, dejamos plasmado la huella de nuestra presencia? Porque nuestra presencia trasciende nuestra presencia. Y la manifestación de eso es el arte. Esa necesidad que tenemos de que nuestra marca sea perenne, porque es nuestra marca perenne. Y el arte es la manifestación de ese espacio sublime del humano, que deja huella en cada uno de nosotros. Bueno, acá traje algunas cuestiones de Heidegger que vuelve a retomar, digamos, porque podemos decir que en esta línea el idealismo es bastante, y ahí Hegel es bastante más trascendente, ¿no? En el sentido de que lo que ocurre acá responde a una idea que se manifiesta en la historia, y el existencialismo dice, bueno, no, pero, y sobre todo Hegel dice, en realidad la vida es lo que está ahí, lo que aparece, el Dasein, lo que acontece. Sin embargo, también reconoce, y fíjense esta frase, la obra de arte abre un mundo propio y por sí misma lo guarda y lo documenta. La más genuina intención del artista es que la obra se logre, de modo que exista sin él, puramente en sí misma y por su propia energía. Aún en un existencialista que podría negar una trascendencia, al menos como idea de bien que trasciende, sin embargo manifiesta que esto, que es el arte, busca la trascendencia y trascender este espacio. Entonces, en ese sentido el arte es metáfora de la vida misma. Por eso es arte, porque es la manifestación que tenemos los hombres de demostrar, de dar a conocer que nuestra vida no se acaba acá, que nuestra vida nos va a trascender. Por eso no es utilidad inmediata, porque la utilidad inmediata se agota rápidamente. En cambio, aquello que uno dejó como marca perenne de su existencia, permanece. Y al final dice, por ello el arte es la custodia, y custodia, bueno, lamentarán mi alemán, si alguien sabe alemán pido millones de disculpas, que es bewahren, que es la misma raíz que verdad. Entonces, el arte es custodia de la verdad. El arte es custodia de esta verdad, de la manifestación de una verdad que nos trasciende a cada uno de nosotros. Por eso nos dejamos conmover cuando nos dejamos conmover por las obras de arte. Por eso trascienden el hábitus sociológico, cuando estamos dispuestos a dejarnos conmover, porque hay algo ahí que llama al origen del hombre, al ombligo del hombre, a ese cordón umbilical que en algún momento se cortó, también socialmente. Es eso lo que manifiesta la obra de arte. Y
se me ocurrió pensar en términos más contemporáneos para no irme tan lejos. Y encontré a un filósofo surcoreano devenido en alemán, raro, ¿no? Que se llama Byung-Chul Han, que tiene cosas bastante interesantes. Y hay un libro que se llama La salvación de lo bello. Tiene uno que es el ocaso de Eros, volviendo con el tema de Eros, y la sociedad cansada, o del cansancio, la sociedad del cansancio, que también es muy interesante. Pero acá Chul Han trae algunas cosas que me parece importantes pensar y pensarlo en relación a la belleza que nos convoca, que es empezar a pensar esta obra que ignoramos muchas veces. Dice, primero, los ritos transforman el estar en el mundo, ¿no? En un estar en casa. Hacen del mundo un lugar fiable. Los ritos son acciones simbólicas. Transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad. Y yo creo que celebro que volvamos a poner en el centro las obras de arte de nuestra comunidad. Celebro que volvamos a poner el acento en aquello que nos convoca aún como belleza. Ya no estoy hablando de religión en sí mismo, estoy hablando como belleza. Porque si en la belleza, y si cuidamos la belleza, si logramos mostrar el arte como esta manifestación sublime de lo humano, ya estaremos tocando la centralidad de la humanidad. Y en ese sentido estaremos dando el mensaje que Santa Florentina hubiese querido dar. Él dice que el mundo contemporáneo es el de lo pulido, ¿no? Todo es igual. Vieron que hay un autor llamado Ye que dice que en la sociedad moderna hay no lugares, ¿no? Los no lugares son los shopping, los aeropuertos, que ustedes van a Madrid, no sé, a Tokio, con más tecnología, pero más o menos igual, o a Argentina, y tienen como la misma lógica. Uno no tiene una impronta, un sello. En ese sentido no tienen un ritual propio. Y eso deshumaniza. Porque solo se construye humanidad cuando uno se encuentra en un lugar donde se siente perteneciente. Cuando esto no está, se deshumaniza. Entonces, dice que el mundo contemporáneo, la belleza del mundo contemporáneo es pulida, es toda igual, ¿no? Y genera, a partir de la era del virus, dice, va a empezar a haber, en lugar de haber comunidades, enjambres digitales, donde todos estemos enredados, pero donde no haya identidad propia, o la identidad puede ser un avatar, digamos, y uno se va mutando la identidad. Dice, la estética contemporánea refleja una crisis de valores que busca ante todo la positividad de cualquier aspecto, un espacio que no tolera ninguna extrañeza, ninguna alteridad, ninguna negatividad. Lo venía pensando cuando hablaban de este templo, ¿no? Que es extraño, es triangular, pero tiene una potencia simbólica que nos debería convocar, ¿no? Bueno, el núcleo de la belleza solo se salva si el espectador no es pasivo y mero consumidor, sino que se detiene y actúa de forma generadora respecto a la verdad que sustenta la belleza. En presencia de lo bello, el alma se ve impelida a engendrar algo bello. Lo bello forma parte del acontecer de la verdad, otorga significado a la existencia sacándonos de la situación de ente. La obra es el lugar que gesta, recibe y encarna el acontecimiento de la verdad. Digo, solo para Chul Han y también para nosotros, solo si estamos dispuestos a dejarnos conmover, la belleza tiene sentido para cada uno de nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Freddy. Vamos ahora al cierre, prácticamente. Vamos a invitar a Cecilia Butler para compartir un poco lo que simboliza este conversatorio a la luz de lo que es el turismo y lo que el turismo es, ¿sí? Cecilia Alejandra Butler, nacida en Aedo,
Es licenciada en Turismo, egresada de la Universidad de Morón, licenciada en Gestión de Instituciones Educativas de la UAI. También pertenece al Colegio del Norte como secretaria e integrante del equipo de conducción. Es profesora a nivel terciario de la carrera de Técnico Superior en Hotelería en diferentes materias y espacios. Es profesora titular del nivel terciario a cargo de diversas asignaturas de la carrera de Turismo, Proyecto de Investigación Turísticos y Trabajo Final en Servicios Hoteleros, en Introducción al Turismo. Ha participado en numerosos cursos de capacitación y seminarios, jornadas, foros, congresos. Y también es integrante de A Toda Costa, voluntariado cultural de la ciudad de Campana, que busca preservar el patrimonio cultural de la ciudad, y también es integrante de la agrupación de profesionales de graduados en carreras afines a la hospitalidad de la ciudad de Campana. Cecilia, bienvenida. Gracias, buenas noches. Bueno, y yo lo voy a presentar a Ricardo, nobleza obliga, porque en realidad va a ser compartida esta parte, ¿sí? Ricardo Bentancú, nacido en la ciudad de Campana, está casado, su familia está compuesta por su esposa Cecilia y su hijo Juan Bautista. Egresó de la Universidad de Morón como licenciado en Turismo y licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Luján. Se encuentra cursando el último tramo de la carrera de Contador Público y Comercio Internacional en la Universidad Nacional de Luján. Desde pequeño descubrió su vocación profesional en la industria de la hospitalidad y en la administración. Actualmente se encuentra como referente de la carrera de Turismo y Hotelería en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 15 de nuestra ciudad, donde además es profesor de Organización Hotelera, Introducción al Turismo, Costos y Compras, Organización y Administración, Dirección y Gestión de Empresas Hoteleras y Turísticas. Pertenece al staff de profesores de la carrera de Turismo en el Instituto número 179 de Moreno, donde es profesor de Estadística de la carrera de Turismo. Participó en la elaboración de planes de educación de las carreras de Guía, Turismo y Hotelería para la provincia de Buenos Aires. Desempeñó también la dirección de GU Viajes hasta el 2019 por 15 años. Forma parte de la comunidad rogacionista, donde participa activamente en familias rogacionistas y donde desarrolla varias acciones solidarias y comunitarias. Junto a profesionales de la industria de la hospitalidad, se encuentra formando la Asociación de Profesionales de la Industria de la Hospitalidad de la ciudad de Campana, y también compartimos el voluntariado cultural del grupo A Toda Costa. Bueno, como expresaba recién Ricardo, es nuestra intención compartir con ustedes en el día de la fecha esta mirada, como dice el título de nuestro conversatorio, desde la perspectiva del turismo. Turismo que es una actividad de índole social, ¿sí? Pero que generalmente por ahí no la podemos relacionar precisamente con un fuerte ímpetu o con una fuerte presencia en nuestra ciudad. Sin embargo, con Ricardo, como profesionales del turismo y otros colegas, consideramos que sí ha habido un desarrollo en la ciudad, que le falta un camino por recorrer, sin duda, por ahí por las características y el contexto que la ciudad tiene, Campana, de una fuerte presencia relacionada sobre todo a la industria, que es innegable, pero que sin embargo también está la presencia en diferentes aspectos de esta actividad que nosotros desarrollamos, que es la turística. Situándonos precisamente en el mural que hoy nos convoca, nos preguntábamos con Ricardo, ¿sí?, como disparador, si el mural puede ser considerado también, aparte de todos los aspectos y las miradas, como también es el título del conversatorio de hoy, nos han propuesto los colegas, ¿sí?, desde lo artístico, por supuesto desde lo religioso,
desde lo histórico, ¿sí? Y de esta cuestión también filosófica y social, sí puede ser, vuelvo a repetir, considerado un atractivo turístico. Nosotros creemos que es así, ¿no? Y bueno, la idea hoy, brevemente, por supuesto, y tampoco es cuestión de darles una clase de aspectos teóricos, ¿sí? Turísticos, pero sí compartir en líneas generales por qué apuntamos y por qué afirmamos esta cuestión, ¿sí? Principalmente, y sumándome al título, hablamos de una mirada, sin duda, ¿sí? Una mirada compartida desde el turismo con otras áreas, con otras ciencias, no solo por el objeto que nos convoca hoy, sin lugar a duda, sino cuando hacemos el abordaje de cualquier otro objeto o fenómeno que consideramos dentro de lo que es el ámbito turístico. Siempre los profesionales del turismo tenemos que, ya sea para que nos convoca, como en este caso, ¿sí? Compartir y ponernos a analizar esta cuestión, si el mural o el fenómeno que fuera es turístico, buscamos ayuda, como decía recién, de otras ciencias, ¿sí? O de otras actividades, de otras perspectivas. Y con el recorrido que fueron haciendo los colegas, en este objeto en particular, sin duda estamos hablando de cuestiones propias de Campana, de una trayectoria, porque se va a ir relacionando desde la familia fundadora, como la familia Costa, con todo lo que se expuso hoy. Por otro lado, sin lugar a dudas, desde el arte, ¿sí? Con lo que representa el maestro Soldi y la obra en sí, y por supuesto también desde lo religioso, ¿sí? Entonces, con todos esos elementos, ahí sí nosotros empezamos a andar en las características propias de nuestra actividad, ¿sí? Una vez que podemos hacer el análisis, ¿sí? De todos estos elementos, empezamos a transitar, digamos, el camino propio de nuestra profesión. Y es ahí que, en este caso en particular, queríamos también compartir con ustedes por ahí conceptos, ¿sí? Que pueden parecer similares o lo mismo, o en lo coloquial lo podemos denominar como hasta sinónimos, pero para el turismo son diferentes o marcan una diferencia. Algunos ya los nombraron hoy acá los colegas. Uno es, se refiere al patrimonio, ¿sí? Sin lugar a dudas, el mural pertenece a nuestra identidad, a nuestro patrimonio, en este caso cultural, y también artístico de la ciudad. Y así, digamos, a grandes rasgos, el patrimonio abarcaría todos los bienes, los servicios, ¿sí? Los productos que podemos considerar turísticos, contextualizado en este caso puntualmente dentro de la catedral, porque acá estamos hablando de un atractivo en particular como es el mural, y a su vez dentro de otro atractivo que es la propia catedral, ¿sí? El templo de fe católica, con todo, bueno, estas idas y venidas, como nos compartía Oscar, pero con una historia muy rica que forma parte de la identidad de nuestra población, de nuestra comunidad, ¿sí? Por otro lado, también tenemos, vamos a oír por ahí como concepto, el recurso turístico. El recurso turístico forma parte de ese patrimonio, pero todavía por ahí no tiene la categoría de atractivo, ¿sí? Y por último, aquellos bienes, ¿sí? Manifestaciones también que consideramos atractivos cuando hay una puesta en valor ya desarrollada.
por diferentes variables y que es compleja, no es lineal, ¿sí? El análisis se debe tomar desde diferentes, vuelvo a insistir, miradas, perspectivas. Algunas ya fueron, ¿sí?, a grandes rasgos compartidas hoy. Y tanto desde la Organización Mundial del Turismo como de diferentes autores, generalmente cuando los profesionales abordamos el análisis de un producto turístico en el mejor sentido, por supuesto, ¿no?, del concepto, como el que nos convoca hoy, ponemos en juego todo el análisis de estas variables y una de las metodologías más comunes se refiere a una jerarquización, o sea, para saber dónde estamos parados, ¿sí? Generalmente esto se hace si tuviéramos que hacer un análisis de todos los atractivos, ¿sí?, de la ciudad de Campana, por ejemplo, contextualizando o haciendo ese recorte, ¿sí? La jerarquía generalmente, no quiero aburrirlos o extenderme demasiado, van de 1 a 5 o de 1 a 4 y depende, por eso digo, de toda una serie de circunstancias que ese objeto, ¿sí?, esa manifestación turística nos presenta. Acá intervienen también un dinamismo, no quiere decir que ese objeto, ¿sí?, o ese atractivo siempre sea igual, por diferentes razones puede variar esa jerarquía, ¿sí? Y por supuesto tampoco dependerá de que sea una ocurrencia o un abordaje individual, por ejemplo, de los profesionales solamente del turismo o de la hospitalidad. Esto tiene que ser compartido, abierto a la comunidad, más allá de esa intervención específica, ¿sí?, o de especificidad de cada área, de cada ciencia y demás. ¿Querés seguir vos, Ricardo? Bueno, siempre que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de turismo como una manifestación, tenemos que pensar qué es lo que puede atraer a una persona. Y acá estamos hablando de la belleza, estamos hablando del mural, ¿verdad? Y a veces para nosotros se nos hace complicado cuando tenemos un valor muy apegado con nuestra ciudad, con nuestro terruño. Y por ahí la objetividad a veces nos juega en contra, porque nosotros decimos que, bueno, que puede llegar a ser de la mejor jerarquía, porque un mural como este estilo de Raúl Soldi no lo tenemos en otra ciudad, sino que lo tenemos aquí. A partir de ello encontramos esta noción de lo que significa atractivo, aquello que atrae, aquello que motiva, aquello que despierta una pasión, ¿no? Y nosotros consideramos, obviamente, que este mural, que esta catedral, nuestra ciudad, nuestra querida ciudad, que tan linda está, que nosotros pasamos diariamente, como hoy nombraba Oscar, por numerosos atractivos que tienen un valor cultural muy rico y no les damos cuenta, porque muchas veces tenemos algún desconocimiento o porque por ahí a veces no hemos trabajado esta disciplina, pero estamos en la instancia de proceso de desarrollo de poder compartirlas con todos y tratar de ver que el turismo es una manifestación que puede ser pensada para una ciudad que siempre tuvo su tinte industrial. Hoy tenemos el mural de Soldi como un atractivo que no está en cualquier lugar, sino que lo tenemos aquí en la Catedral de Campana. Tenemos numerosos atractivos que también están a la par, como para poder pensar algo distinto. Ahora, el gran desafío para nosotros es saber si nosotros, como habitantes de nuestra ciudad, estamos dispuestos a que eso suceda. Porque fíjense que este tesoro oculto que lo tenemos aquí, generalmente siempre los disfrutan las personas que pueden participar de las misas y quienes acceden a la catedral. Pero, sin embargo, hay una porción importante de nuestra comunidad que desconoce, ¿verdad? Y acá el planteo es tratar de si estamos nosotros dispuestos a compartir todos estos valores culturales, estos atractivos para nuestra ciudad, y tratar de que en este lugar donde nosotros estamos, seamos hospitalarios, que la hospitalidad que cada uno tiene a la hora de visitar un lugar realmente despierte cierta pasión. Aquí es muy importante, estamos hablando hoy del mural. Para nosotros por ahí lo vemos diariamente y capaz que por ahí no tenemos esa apreciación, pero los chicos que están aquí de hostiario, que veo unos cuantos, siempre se acercan personas durante los fines de semana a consultar por el mural. Y a veces no tenemos tantos datos y nosotros no nos damos cuenta. Pero sin embargo hay un montón de gente que puede visitarnos porque la ciudad es bastante atractiva, a pesar de que muchos de nosotros vemos lo contrario. Vamos a contar una anécdota con Cecilia. Hace muy poquito nos pasó cuando estuvimos hablando con un profesional
de otro rubro y nos planteó qué puede tener de interesante Campana para el turismo. Y cuando empezamos a hablar, realmente comprendió y entendió de qué estábamos hablando y por qué sostenemos que nuestra ciudad tiene muchos elementos significativos para poder potenciarlo desde este lugar. Muchas veces, capaz, muchos de ustedes pueden disfrutar de diferentes servicios turísticos, culturales, y quizás muchas veces los tenemos en Europa. Bueno, dadas las condiciones, hoy Europa cada vez está más lejos, ¿no? Pero nosotros tenemos, así como cuando nosotros iluminamos a nuestros alumnos y comentamos del caso Mar del Plata, de lo que simboliza cuando nació Mar del Plata, en el momento donde la crisis argentina era muy importante, entonces la gente que estaba acostumbrada a pasar sus temporadas en Europa no las podía hacer, en la Costa Azul. Entonces dijeron, bueno, generemos un lugar para nosotros. Y así nació Mar del Plata. Bueno, hoy deberíamos trabajar desde la cultura, desde el arte, desde lo religioso, para generar elementos identitarios que realmente generen una puesta en valor. Súper agradecidos nosotros de contar con este conversatorio, de que Padre Fernando nos abra las puertas para poder iluminar y compartir con toda la comunidad, que evidentemente tenemos un valor agregado increíble y creo que hoy en este conversatorio cada uno de nosotros descubrió a muchas personas y muchos talentos que son nuestros, ¿verdad? Y creo que eso también hace la importancia de poder seguir trabajando por esta ciudad y por el valor no solo de lo religioso, sino también desde lo que es el turismo y lo que significa la atractividad. Bien, bueno, sin lugar a dudas, si tuviéramos que hacer como una especie de ensayo, ¿sí?, de las características propias del mural, desde la visión de lo turístico, tiene un montón de aspectos a favor, ¿sí?, como podría ser la variable de calidad, ¿sí?, por la obra, por su autor, el estilo, bueno, todo lo que nos fue ilustrando Claudia, ¿sí?, la particularidad, es una obra de arte y es única, ¿sí?, la representatividad, que tiene que ver también mucho tanto con lo religioso, con Campana, con su historia, con los fundadores, bueno, todo lo que fuimos dialogando hoy, ¿sí? Todos estos serían puntos a favor, pero todavía nos quedarían algunos puntos a trabajar, ¿sí? Por supuesto que cuando abordamos así un atractivo de otro tipo, siempre tiene que estar el respeto, que si empieza a haber, ¿sí?, más allá de la comunidad propia, de los fieles, otro tipo de comunidad y otro tipo de personas que ingresen y que puedan abordar el atractivo, bajo qué circunstancias, ¿sí?, situándonos en el contexto y en el entorno en que está el atractivo. O sea, hay todo un trabajo que hay que pensarlo minuciosamente para que no sea en contra, ¿sí?, del atractivo mismo. Eso por un lado. Bueno, así que medianamente este era nuestro aporte, ¿sí?, muy resumido y demás. Es un trabajo que se hace metodológicamente mucho más largo y que lleva su tiempo, y como digo, acá se necesita de la sumatoria tanto de la sabiduría y del conocimiento de los propios profesionales del turismo como de otras áreas, pero también de voluntades, ¿sí?, sin lugar a dudas. Así que bueno, cerrando este conversatorio, agradecerles la convocatoria, agradecer también al auditorio que nos escuchó tan atentamente, a todos, y bueno, a seguir trabajando, ¿sí? Bueno. Bueno. Dejamos para el cierre si tenemos alguna consulta, alguna pregunta, aprovechando a los oradores que tenemos aquí. Si alguno quiere consultar algo en particular, alguna duda que haya quedado. Carlos, ahí te acercan el micrófono, así escuchamos todos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer justamente para lograr este objetivo? Bueno, creo que como comunidad lo primero que tenemos que hacer es conocer.
apreciar, apropiar. El concepto de patrimonio tiene una connotación claramente contable, ¿no? Patrimonio es lo que es nuestro. Acreditar como propio. Muchas veces acá ha quedado manifiesto una buena parte de la población de Campana no conoce su patrimonio. No es solo cuestión de historia, sino de cultura, que es algo que es mucho más. Tiene que ver con el arte, con la tradición, tiene que ver con todo lo que nos define como comunidad. Creo que esa es una tarea. Otra tarea tendrá que ver necesariamente con políticas públicas. Ejemplo de preservación, de promoción, inversión privada seguramente, porque es una muy buena oportunidad para inversores privados, el turismo, desde ya. Creo que es una pregunta difícil de responder rápidamente, pero en principio podría ser una punta como para pensar eso, ¿no? Apropiarnos nosotros como comunidad de esto, este mural es nuestro de toda Campana, como todo lo que define el patrimonio, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Bien, vamos, otra pregunta. Tengo voz fuerte, creo que me escuchan. Al voluntariado cultural, justamente nosotros nos fundamentamos en esto, en que sumando voluntades podamos reflotar y revalorizar el patrimonio y concientizarnos que esto es de todos. Entonces, si no ponemos un poquito de cada lado, las cosas solas no se hacen. Y nuestro voluntariado apunta justamente a eso, a que todo lo que sea patrimonio, lo que sea cultura, se ponga de relieve, justamente logremos apoyos y todo lo necesario como para ir hacia adelante e instalarlo como una realidad de los campanenses. Esa deuda de los campanenses con los campanenses, que siempre decimos que tenemos, que no pasa solamente por reconstruir algunos lugares, sino por descubrir y revalorizar. Por ejemplo, este fresco, que yo particularmente es la primera vez que recibo una explicación y creo que todos hemos quedado muy conformes con la actividad que se hizo y se los agradecemos realmente porque fue una muestra de una apertura y que algo está cambiando y nos vamos muy satisfechos. Por lo menos desde el grupo de A Toda Costa estamos muy contentos y los felicitamos por el esfuerzo. Muchas gracias, Marisa. Muy bien. ¿Otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Padre Fernando, te vamos a pedir la bendición, aprovechando que estamos en catedral, y también yo creo que el auditorio va a pedir una segunda vuelta de este conversatorio, ¿verdad? ¿Qué dice el auditorio? Merece, Campana, una segunda vuelta de este conversatorio. Realmente ha sido muy grato. El profesor Trujillo decía, los campanenses necesitamos reconciliarnos con la iglesia, con el templo, el mural. Yo soy uno de ellos. En 1987 vine a Campana y estaba dentro de los que nunca me gustaba la iglesia. Nunca me gustó el mural de Sol. No terminaba de entenderlo, ¿no? Y realmente, bueno, en este caminito, en estas explicaciones, en todo esto, el poder vivir acá, también hace 1 año y medio viviendo acá, muchas veces rezo el rosario a la noche por acá, cuando empezó la pandemia, en marzo del año pasado, me pasaba las noches rezando el rosario caminando por acá, y me fui reconciliando con este templo, y también con esta charla. Realmente le agradezco muchísimo a los expositores. Soy de aquellos que se están campanense, que me estoy reconciliando con este edificio, con esta hermosa obra de Soldi. Así que muchísimas gracias, que sea el comienzo de esto, Si yo me anoto para que sigamos trabajando por la cultura y para mostrar lo nuestro. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Padre. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos.